Sistemas de cómputo. Para poder comprender lo que es la administración de los recursos informáticos, debemos entender lo que son los sistemas de cómputo y cómo se estructuran estos. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Sistemas de cómputo. ¿Qué es un sistema de cómputo? Es un conjunto de elementos los cuales están constituidos por software, todo lo que no se puede tocar, por hardware, todo lo tangible, los cuales trabajan en equipo para funcionamiento del equipo y sus funciones. También cabe mencionar que se necesita de un usuario o de un grupo de usuarios para dicho funcionamiento. A esto se les llama humanware. Sistema de cómputo. La ingeniería en sistemas de cómputo o ingeniería informática es un modo de enfoque interdisciplinario que permite estudiar y comprender la realidad con el propósito de implementar u optimizar sistemas informáticos complejos. Puede verse como la aplicación tecnológica de la teoría de sistemas a los esfuerzos de la ingeniería, adoptando en todo este trabajo, el paradigma sistémico. La ingeniería en sistemas integra otras disciplinas y grupos de especialidad en un esfuerzo de equipo formando un proceso de desarrollo estructurado. Esto permite entonces conformar los sistemas computacionales. Sistema de cómputo lo podemos estructurar a través de tres grandes áreas: el hardware, el software y el humanware. El hardware va a estar integrado por el CPU y por los periféricos. Más adelantito hablaremos de cada uno de estos. Hardware. Podemos entender por hardware que son las partes físicas y electrónicas de la computadora. Por otro lado, el hardware es el conjunto de componentes de todas las partes tangibles de un sistema informático de una computadora. Sus componentes electrónicos, ¿sí?, eléctricos, ¿sí?, son los que conforman esta parte del hardware. El CPU, por otro lado, es el procesador central, también conocido como el cerebro de la computadora. Es el hardware dentro de un computador u otros dispositivos programables que interpreta las instrucciones de un programa de ordenador mediante la realización de las operaciones básicas, aritméticas, lógicas, de entrada, salida del sistema. El término en sí mismo y su acrónimo han estado en uso en la industria de la informática por lo menos desde los principios de 1960. CPU, conocido como el control, lo que es el unidad central de proceso, ¿sí?, Central Process Unity, que corresponde precisamente a este núcleo, a este cerebro de la computadora. El CPU, conocido como el cerebro de la computadora, permite entonces la ejecución de los procesos y la unidad eléctrica. La CPU es el cerebro de la computadora, en donde se producen la mayoría de los cálculos que interpretan las instrucciones de un programa mediante operaciones. Los periféricos los podemos entender como todo lo que se conecta al CPU. Son los dispositivos externos o internos de una computadora que interactúan con la máquina. Cualquier cosa que se conecte dentro del propio gabinete o fuera del mismo gabinete hacia una interacción directa o indirecta con el CPU
es lo que se conoce como periféricos. Los periféricos entonces los podemos clasificar en 3 tipos. Los que meten información a la computadora, periféricos de entrada, los que sacan información de la computadora, periféricos de salida, y los que meten o sacan información de la computadora, que son periféricos mixtos de entrada y salida. Únicamente deja entrar información los periféricos de entrada, como por ejemplo el mouse, el teclado, el micrófono, el escáner, la cámara digital. Estos son periféricos que permiten la entrada de información. ¿Sí? El mouse es un dispositivo pequeño que sirve para navegación, metiendo datos a la computadora del movimiento del ratón, del clic en los botones, etc. Los teclados, pues obviamente, permiten meter información, comunicarse directamente con la computadora a través de códigos asignados a cada una de las teclas. El micrófono convierte la energía acústica en energía eléctrica. El escáner digitaliza documentos y o fotografías. Y la cámara digital se conecta al ordenador y transmite imágenes, ¿sí? O conjuntos de imágenes con movimiento, videos. Los periféricos de salida son dispositivos que muestran o proyectan información hacia el exterior del ordenador, hacia el exterior de lo que es la computadora como tal. La mayoría son para informar, alertar, comunicar, proyectar o dar al usuario cierta información. De la misma forma, se encargan de convertir los impulsos eléctricos en información legible para el usuario. Sin embargo, no todos de este tipo de periféricos es información para el usuario. Por ejemplo, las impresoras permiten sacar información de la computadora y llevarlas a un papel, imprimirlas en él. Los periféricos de salida entonces solo dejan sacar información de la computadora. Por ejemplo, el monitor se muestra la información suministrada por el ordenador en esa pantalla para que pueda ser vista por el usuario. La impresora, que muestra la información impresa en un papel o en otros medios. Los altavoces, que permiten emitir los sonidos. El fax, que hace una copia de un material escaneado e impreso. Los audífonos, que son dispositivos que se colocan en los oídos y es como un altavoz pequeño. Son ejemplos de periféricos de salida. Los periféricos mixtos, los de entrada y salida, dejan que entre información y que salga información de la computadora. Por ejemplo, el USB, que recibe y envía información almacenada en la computadora. El reproductor MP3, que guarda y envía grabaciones. El quemador de DVD, que permite leer información en un DVD y enviarla y guardarla también en un DVD. La impresora multifuncional, que permite escanear, que permite fotocopiar, que permite imprimir. Los discos, que permiten el almacenamiento y traslado de información. El software lo podemos clasificar en 3 tipos: los lenguajes de programación, los sistemas operativos y las aplicaciones. El software es el equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas en composición con los componentes físicos que son llamados hardware. El software se le conoce así por el equipamiento lógico de un sistema que comprende el conjunto de programas de cómputo, procedimientos, reglas, datos que forman parte de las operaciones del sistema. Los lenguajes de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras.
Pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de la computadora para expresar algoritmos con precisión o como modo de comunicación humana. Los lenguajes de programación y su utilidad. Por ejemplo, tenemos de los lenguajes más o menos modernos, el BASIC, el Pascal, que permiten el aprendizaje de la programación, el ADA, el C, el C++, que permiten programación de sistemas, el Logo, que es un lenguaje didáctico, el COBOL, el RPG, el Natural, el SQL, permite la gestión de empresas. El ALGOL, el Fortran y el APL, cálculos numéricos, se conocen como lenguajes de ingeniería, estos últimos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Entonces, ¿qué es un lenguaje de programación? Pues es creado para expresar los procesos que se pueden llevar a cabo en las máquinas como lo son las computadoras. ¿Sí? Así tenemos los lenguajes que acabamos de presentar. Los sistemas operativos, este es un programa o conjunto de programas de un sistema informático que gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los programas de aplicación ejecutándose en modo privilegiado respecto a los restantes. El software administrador de los recursos de cómputo que ofrecen la interfaz con el usuario. Los sistemas operativos es el software encargado de controlar la computadora y administrar los servicios y sus funciones. El administrador de los subsistemas de administración de los recursos de cómputo y de interfaces con los usuarios. Algunos de los sistemas que podemos, o de las familias que podemos encontrar, tenemos la familia de Linux, que es una combinación de un núcleo kernel libre, similar al de Unix, denominado Linux con el sistema GNU. Es un software normalmente libre, la mayor parte de los Linux. El DOS, que fue creado por las PCs o para las PCs IBM PC originalmente. El iOS o iOS, que este es un sistema operativo de la empresa Apple, que funciona principalmente en teléfonos móviles. El Windows, desarrollado y vendido por Microsoft, se utiliza en celulares, tabletas, computadoras, etc. El Android, una versión moderna de un sistema operativo, está basado en un núcleo de Linux y se ocupa prácticamente para teléfonos inteligentes o tabletas. El software de aplicación es un tipo de programa informático diseñado como herramienta para permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de trabajos. Esto lo diferencia principalmente de otros tipos de programas como los sistemas operativos. El software de aplicación, que es un software de aplicación específica, es un software con un solo fin o un solo objetivo. También hay software de aplicación genérica que puede cumplir muchas funciones. Ahora, hablando del tercer componente de los sistemas de cómputo, el humanware, podemos entender que lo podemos también clasificar en tres fundamentales: los desarrolladores, los administradores y los usuarios. El humanware se refiere generalmente a las personas involucradas con un sistema. Un usuario, administrador de aplicación, administradores de bases de datos. El factor humano de un sistema. El humanware lo dividimos entonces de la siguiente manera. Humanware, la persona humana que está involucrada e interactúa con un sistema
en un proceso cuyo resultado es un producto o servicio entre el humano y la máquina. El Humanware, como ya habíamos dicho, que podemos clasificarlo en desarrolladores, administradores y usuarios. Entendamos por desarrolladores. Un desarrollador de software es un programador que se dedica a uno o más aspectos del proceso de desarrollo de software. Se trata de un ámbito más amplio, es el ámbito más amplio de la programación. El desarrollador puede contribuir a la visión general del proyecto más a nivel de aplicación que a nivel de componentes o en las tareas de programación individual. Los desarrolladores son alguien que programa ordenadores o diseña el sistema informático para que coincida con los requisitos de un analista de sistemas. Algunos ejemplos de desarrolladores son, por ejemplo, los desarrolladores de videojuegos, los desarrolladores informáticos teóricos, los desarrolladores o programadores de diferentes tipos de software. Por otro lado, los administradores. Un administrador de sistemas es la persona que tiene la responsabilidad de implementar, configurar, mantener, monitorizar, documentar y asegurar el correcto funcionamiento de un sistema informático o algún aspecto de este. El administrador de sistemas tiene por objeto garantizar el tiempo de actividad, uptime, rendimiento, uso del recurso y la seguridad de los servidores que administra de forma proactiva. Ejemplos de administradores son, por ejemplo, los administradores de sitios web, los administradores de sistemas de Microsoft Windows, las personas encargadas de atender un cibercafé, un internet. Los usuarios. Los usuarios son las personas que tienen contacto directo con las computadoras individualmente. Tienen numerosas diferencias. Una de las más utilizadas es la de clasificar a los usuarios según su nivel de conocimiento, avanzado, principiante o intermedio. Así podemos entender lo siguiente. Por ejemplo, los inexpertos son las personas que no tienen experiencia en el uso de máquinas y tecnología. Los principiantes son personas que han tenido algún contacto con maquinaria y tecnología. Los habilitados son usuarios competentes, pero que les falta algo a nivel de conocimiento o comprensión que les permitan ser clasificados como expertos. Se podría decir que la mayoría de los usuarios entran en una categoría o en esta categoría. Los expertos se trata de individuos que poseen tan vasto conocimiento sobre la maquinaria y tecnología que serían capaces de desmontar y volver a montar si fuera necesario un software. Constituyen un grupo relativamente pequeño de personas. Son personas que desarrollan actividades de desarrollo de aplicaciones. Recapitulando sobre los sistemas de cómputo, podemos decir que los sistemas computacionales se estructuran en términos generales por tres estructuras fundamentales: el hardware, el software y el humanware. El hardware se estructura por el CPU y los periféricos. El software se estructura por los lenguajes de programación, los sistemas operativos y las aplicaciones. Y el humanware se estructura por los desarrolladores, que son los que más saben. Por eso aquí de pronto en algunos lugares y en forma sarcástica se les ha dicho chimpancés, pero en realidad son personas capacitadas que conocen lenguajes de programación y que pueden desarrollar sistemas. Los administradores, que también en algunas
caso les llaman monos porque son aquellas personas que si bien no manejan el desarrollo, pero sí pueden administrar y saben configurar algunas áreas de cómputo. Entonces son personas que tienen cierto dominio del equipo de cómputo. Mientras que los usuarios finales, aquellos que normalmente no conocen realmente cómo funciona el equipo de cómputo, pero saben usar una aplicación, un detalle así, y que desgraciadamente de pronto cuando algo les falla en el equipo, obviamente tratan de golpearlo, de dar echar la culpa a que el sistema no está funcionando, quizás porque no sabemos cómo hacer alguna cosa en el sistema. Hasta aquí este video tutorial. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.